me da pena y además tal vez un poco de soberbia decirlo, pero nosotros, la generación del 50, fuimos un momento también cenital de la música peruana. No comparable quizá a las del siglo XVIII, pero fue un momento importante. Y ya en sí era muy disperso. No hemos tenido organicidad. Algunos compositores nos parecimos un poco al principio en tendencias, en ideas, tal vez porque habíamos tenido también los mismos maestros, la misma formación, los mismos discos, los mismos libros. Había quizá ideas comunes, pero después la cosa se fue dispersando mucho. Se puede hablar de la generación del 50, pero no de una escuela del 50. Eso es muy importante. Cuando pasamos nosotros, bueno, digo pasamos en el sentido de que dejamos de ser jóvenes, ¿no? Han venido pocos compositores de interés y casi siempre casos aislados. En el conservatorio, posteriormente, ya hablo de fines del siglo pasado, ha habido bastantes jóvenes dedicados a la composición. No voy a hacer críticas que serían prematuras y además injustas, ¿no? Pero les falta quizá orientación, talento les sobra, pero no sabría qué achacar este asunto. Tal vez también a la inquietud propia del siglo. Yo veo que en este momento, en el mundo entero, hay algunas tendencias que, si me permite, quisiera definir muy brevemente. Una de ellos es la de los músicos que son, vamos a decir, la vanguardia musical con elementos tradicionales, ¿no? Hay muchos de ellos, y no quiero citar nombres, escúcheme de eso, por favor. En el Perú también los hay, y siguen caminos de investigación, de trabajo, que pueden decirse, empiezan con Stravinsky, o con Bela Bartók, o con Schubert, qué sé yo. No quiero decir que sigan a ellos, pero es una ruta de trabajo, ¿no? Hay otros músicos que han regresado de una manera u otra a la tonalidad, yo estoy entre ellos, a la tonalidad, transformándola, usándolo para fines propios y tal y cual. Y hay una tercera corriente, y esto digo es mundial, una tercera corriente que a mí me parece la más interesante, pero sobre la cual es la que menos puedo hablar, que es lo que se dirigen a los métodos, a los sistemas electroacústicos. Creo que todo eso está todavía en experimentación y que no hay todavía una sintaxis o algo así que pueda orientarlo. De repente ya no necesita sintaxis, no lo sé, pero creo que las computadoras, ¿no? Van a darnos su propio lenguaje. Algo así como que la función hacia el órgano, una cosa de esas, ¿no? Quiero recordarle que una vez aquí en Lima, alguien le preguntó a Stravinsky qué opinaba de la música electrónica. Y Stravinsky le contestó que no conocía nada de música electrónica, sino de ruidos electrónicos. La palabra política es antipática. Yo no sé, creo que la mejor política cultural es la que no existe. Lo que debía haber es apoyo a la cultura, proporcionarle recursos para que los artistas, los literatos, los poetas, y me refiero a otro tipo de personas también, los danzarines, los ejecutantes, los pianistas, ¿no? Tengan apoyo y no orientación. Es decir, no una orientación de tipo reglamento, ¿no? Debiera de esto estar en manos de gente enterada, generosa, que dé su tiempo, que dé su conocimiento y que se limite a eso, a proporcionar recursos, a proporcionar medios, a proporcionar maestros. Después las cosas van a salir sola. No creo en el arte dirigido. Mire usted el fracaso del arte socialista. Inclusive compositores como Shostakovich y el talento de Prokofiev, sus obras más deleznables y baratas son las que hicieron bajo el imperio del Soviet. Lo mismo le hablo de la Alemania nazi con sus persecuciones al arte degenerado y cosas por el estilo, ¿no? Eso no existe. Es tan absurdo y tan ridículo como, por ejemplo, decirle a la gente, como alguna vez lo hizo en el tiempo de Velasco y ese malhadada recuerdo de Sinamos, ¿no? Que había que hacer arte así de nativo y que no sé cuántos. Bueno. ¿Qué es esto? Es ridículo. Manuel de Falla dice con mucha razón que no es lo mismo ir al pueblo que venir de él. Bueno, ahí hay una cosa que es un disparate, que es el Instituto Nacional de Cultura, contra el cual yo no tengo nada y tengo mucho respeto y amistad con algunos de sus directores, ¿no? Así que no particularizo esto y quiero enfatizarlo. No estoy contra personas, sino que el instituto es absurdo desde el punto de vista de que dan atribuciones gigantescas y presupuestos ridículos. El 0.06% del presupuesto nacional
para un país que tiene pues 3.000 o 4.000 monumentos arqueológicos que restaurar y mantener, que tiene 3 o 4 orquestas que sobreviven con las justas, tanto la sinfónica, claro, pero en provincias es una pena. Es decir, el presupuesto del Instituto Nacional de Cultura tendría que ser por lo menos 10 veces más, ¿no? Y estar bien orientado con gente capaz. Ahí hay también toda una burocracia, que, bueno, en fin. Pero hay otra cosa más importante, quizá. No propongo un Ministerio de Cultura. Yo creo que eso puede ser simplemente inflar el mal y la burocracia. Tiene que haber una filosofía detrás de todo eso. Y a partir de allí, también, por ejemplo, hay una dispersión absurda. Unas escuelas de educación artística dependen de un régimen, las otras de otro régimen, los elementos de extensión, la sinfónica de una cosa, el ballet de otra, el teatro de otra, eso no puede ser, todo eso debe ser unificado y orientado bajo una égida común. Hay una doble vía, una doble experiencia, por un lado muy gratificante y del otro muy frustrante. Son las dos caras de la moneda. La música me ha proporcionado grandes satisfacciones. Yo no hablo de la satisfacción personal en el sentido de la vanidad, del reconocimiento, del aplauso, de las condecoraciones y esas cosas que son valiosas y que gustan mucho a cualquiera, ¿no? Hablo de la satisfacción íntima de la creación, del poder expresarse mediante el sonido, de poderse expresar mediante obras, arquitecturas sonoras. Ese tipo de cosas es fundamental y lo he tenido y lo tengo en mi vida con cierta generosidad, ¿no? Del otro lado, frustrante en cuanto a limitaciones, ¿no? Por ejemplo, limitaciones para componer. Uno no debe componer en abstracto, componer así para que se queden las partituras guardadas. Eso puede ser muy triste en el caso de Schubert, que no escuchó jamás su sinfonía inconclusa, por ejemplo, ¿no? Mozart no escuchó nunca su sinfonía 40, que es una de las más gloriosas obras de la música. Pero esos son casos injustos y aislados de la historia universal, ¿no? Los pobres compositores modestos tenemos que ver nuestra música para que mejore y poderla componer sin limitaciones. Yo recuerdo el caso, bueno, no quiero decir nombres ofrecidos si no quiero cambiarlo, un compositor peruano muy importante y talentoso que escribió una obra premiada en un certamen internacional. Yo fui miembro de ese jurado, lo presidí inclusive. Esa obra no se ha tocado hasta ahora. Bueno, y así, ¿no? Entonces, ¿qué estímulo hay para ese señor, ¿no? Ninguno, al contrario, es desmoralizante, ¿no? Y por otra parte, también un poco de desilusión en el aspecto pedagógico. Me duele decirlo, pero en el Perú faltan profesores de muchas cosas en música. Mi generación tuvo la suerte de contar con algunos maestros extraordinarios. Mencioné hace un momento al maestro Favaninci, pero tendría que ser, y también mencionaba al maestro Sass, Andrés Sass, pero tengo que recordar a Rodolfo Holzmann, de todas maneras, a Harold Franken. Usted ve que todos son extranjeros. Eso no tiene nada de malo. Eran europeos, que habían judíos algunos que habían venido huyendo de Europa como es natural, y bueno, se dispersaron por toda América, algunos llegaron acá y hasta ahora vivimos de sus enseñanzas. Formaron algunos compositores y quizá algunos maestros, pero no ha habido una continuación de escuela pedagógica. Como en la investigación, que está empezando a tomar auge, a tomar impulso, ¿no? La composición también está tomando últimamente algún impulso. Vamos a ver qué pasa. Yo soy optimista, un optimista moderado, digamos así, ¿no? O quizá realista. Pero lo que a mí me mueve a este optimismo, que debía ser todo lo contrario por mi experiencia vital, es el talento del pueblo peruano, que realmente se sobrepone a cualquier cosa. Allí también hay dos respuestas. Si se trata de un joven cualquiera que quiere ser músico, yo le diría, mira, hijo, recuerda las palabras de Vallejo, ¿no? Cuando habla de mi burro peruano en el Perú, ¿no? Bueno, yo digo, mira, un músico peruano en el Perú, mira, mejor dedícate a otra cosa, pues, ¿no? Porque vas a pasarlas muy mal, ¿no? Yo me he defendido trabajando de otras cosas, como usted sabe, ¿no? Entonces, eso es un elemento negativo y disuasorio. Pero, por otra parte, también constituye un desafío. Si una persona sabe a qué se enfrenta y lo asume de manera consciente, quiere decir que su vocación es superior y entonces debe seguir adelante.